Muy bien, momento del análisis de la tarde con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Pensaba en esto del tiempo también, lo veo, está fresco, por cierto. Hicimos la apertura, sí. pero... No se va el invierno, pero ya se va a ir. No se va. Ya se va a ir, no sea ansioso. Dentro de poco. No sea ansioso, sí. Piense en otros lugares o en otras regiones de nuestro país donde los rigores son otros. Sí. Hablando, Guille, de rigores, hablamos de los rigores climáticos, de la bajante del Paraná histórica y lo que ha significado la pérdida en millones de dólares en exportaciones. Uno de los mercados más afectados, la soja y sus derivados. El maíz y el pescado también se han visto afectados por esta situación que comentamos casi a diario desde estos lugares. El gobierno ha dispuesto medidas para los afectados. Vamos a hablar con la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Rosario, Guido D'Angelo, quien está con nosotros. Te saludamos, Guido, con Guillermo. Bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola Jeremías, ¿cómo están? Bueno, muy bien, un gusto, un placer tenerte, Guido. ¿La radiografía es tan impactante en millones de dólares como se grafica en los medios de comunicación, Guido? Así es, nosotros la radiografía que hemos armado por ahora es solo para dos productos que son muy importantes en el comercio exterior, que son la harina y el aceite de soja. Nuestra comparación, lo que nosotros hacemos es compararlo respecto a Brasil. Argentina y Brasil son dos jugadores de primer nivel, de los exportadores más importantes de harina y aceite de soja en el mundo. Y bueno, nosotros lo que tomamos son los datos históricos, qué diferencial de precios venimos llevando en los últimos años, y bueno, compararlo con la situación actual. Y la realidad es que los precios argentinos por la bajante están en valores muy bajos, valores que para la harina de soja tenemos que remontarnos a cerca del 2004 y para el aceite de soja al 2008. Un panorama que, bueno, lo que es la bajante nos ha complicado severamente a lo que es el comercio exterior argentino. Guido, hay expectativas de mejora. ¿Por qué cambian los precios con la bajante? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una dinámica comercial que cambia sostenidamente. Uno de los principales problemas de precios es el llamado falso flete. Esto se da porque justamente los barcos no pueden cargarse en su totalidad, pero los costos de logística, los costos de transporte son los mismos. Consecuentemente hay una menor eficiencia en la carga logística por tonelada. Es lo que se ve acá en el río en Rosario, vemos cuando el barco en la línea roja cada vez viene menos cargada. Entonces, bueno, no logran calar hasta el fondo del río, ya que bueno, la altura del río está muy bajo. Es decir, que se pueden cargar menos los barcos. Se pueden cargar menos los barcos y el costo del flete aumenta, con lo cual el rendimiento del producto baja. Efectivamente. Así que hay falso flete también en el país, hay un falso flete. Se le llama así, es ese costo, ese sobrecosto que se genera por la imposibilidad de cargar el barco a los niveles usuales que se cargan aquí en el upriver, en la región del Gran Rosario, justamente porque esta bajante es una bajante histórica. Desde 1944 que no vemos una dinámica tan severa de esta bajante. ¿Y quién pierde? En septiembre... ¿Y quién es el que pierde, Guido? Bueno, acá hay algo fundamental que tiene que ver con las diferentes cadenas agro, que los compromisos de comercio exterior de la República Argentina se están cumpliendo, las cargas se están despachando y bueno, gran parte de estas cadenas son las que están haciendo frente a estas pérdidas económicas, con lo cual hay algo muy interesante ahí detrás de la resiliencia de la gran actividad económica que tiene la Argentina. Sí. Son sectores que han ganado mucho en otra época, digo, que tienen espalda para soportar esto. ¿O pierde el productor agropecuario chico? No, hay una dinámica, generalmente recae sobre los exportadores, pero bueno, hay una situación también donde gran parte de estas pérdidas se absorben entre toda la cadena. Y ahí, bueno, corresponde un análisis más fino para ir puntualmente a imputarlo a cada sector. ¿Y cómo se podría solucionar? Porque aquí hay un fenómeno natural, o hay, además del fenómeno natural, una falta de infraestructura, de mejor dragaje del río. ¿Tiene solución esto?
Bueno, por supuesto que llegar a anular la bajante, eso no es posible, pero sostenidamente la Bolsa de Comercio de Rosario viene planteando la necesidad de profundizar 2 pies más el dragado del río Paraná. Eso en condiciones normales nos permitiría cargar muchísimo más los barcos, eso redundaría en más eficiencia para las cargas que exporta la República Argentina. Recordemos que cerca del 80% de las exportaciones se embarcan aquí en el upriver, esta región del Gran Rosario, y bueno, sería más dragado para el Paraná, sería fundamental para hacer más eficiente la exportación. La bajante no la prevendría, pero la realidad es que se podrían cargar mucho más aún en un contexto de bajante. ¿Y qué se esboza para negarse a esta situación que pareciera una condición sine qua non lógica, razonable? ¿Hay sectores que están en contra de esta situación o se mantienen proclive a alguna modificación? Desde la bolsa se viene trabajando muy fuertemente para plantear y para sostener en estas condiciones en la nueva licitación de la hidrovía. Y detrás de ello vendrá más eficiencia. Es una medida que favorecería al conjunto de las cadenas y al país en general, porque representa más eficiencia para las exportaciones argentinas hoy tan necesarias en un contexto económico complejo como el que estamos viviendo. 2 pies son 50 centímetros, un poco más o menos, no es tanto lo que hay que dragar. Pero aún así, sistemáticamente, considerando que el río, la hidrovía arranca desde más o menos la ciudad de Santa Fe, la parte licitada, la parte concesionada, arranca desde Santa Fe y llega hasta el desagüe sobre el río de la Plata, es una obra logística muy importante y que reviste una complejidad que solo la pueden hacer muy pocas empresas a nivel global. Por esto se insiste tanto que la licitación esté a cargo de alguna empresa especializada en dragado justamente de Claro, no obstante, en esta instancia, Guido, estamos más allá de esta situación y de este posible acuerdo en una nueva licitación, estamos a la vera de mejorar el clima, de lluvias, que la naturaleza cambie drásticamente para modificar esta situación que venimos relatando hace ya tiempo, ¿no? Sí, no caben dudas. Nuestra idea, el Instituto Nacional del Agua, que son desde ya la fuente más consultada y más especializada en ese sentido, espera que lo peor pase cerca de noviembre, diciembre. Estamos terminando septiembre, la altura del río ha mejorado este mes, afortunadamente eso permite cargar un poco más los barcos, pero aún así los especialistas nos comentan que lo peor no ha pasado y que la bajante aún puede tornarse más severa. No obstante, la expectativa está puesta sobre 2022 y sobre la cosecha de trigo que empezará a entrar en diciembre, que esperemos que sea interesante, que sea importante y que se pueda exportar mayoritariamente desde el hidrovía. ¿De qué tráfico estamos hablando? No sé si se mide semanal, mensual, diariamente. ¿De cuántos barcos estamos hablando? Bueno, nosotros la última vez que contabilizamos íbamos a mitad de mes, estábamos en torno a los 200 barcos. Pero insisto, los datos los tenemos que ver más fino. Hay algo que son datos que evolucionan mes a mes y que dependen fundamentalmente de las épocas de cosecha de tanto de los granos finos como de los granos gruesos. ¿Eso es en el pico del tráfico o hay momentos donde hay más tráfico que ese? No, hemos tenido meses de muchísimo tráfico, meses con cargas de barcos muy elevadas. No quiero mentir y dar un número que no corresponde, pero estamos hablando de cientos de barcos. Claro. Esta proyección se modifica drásticamente a partir de el ingreso de agua para que puedan generar los tránsitos, para habilitar fletes falsos. Esta proyección de pérdida modifica a partir de ese momento, ¿no? Claro, desde ya la idea fundamental es que en el momento que la bajante comience a minorarse, la carga logística desde Rosario, los costos de carga logística también deberían aminorarse. No debería ser tan costoso cargar una tonelada de harina de soja o de aceite de soja aquí en el upriver. Justamente eso lo que va a impactar sobre los precios
consecuentemente bajándolos. Y bueno, ahí recuperaremos competitividad respecto de las exportaciones brasileras. Ahí es donde nosotros esperamos que la situación en Argentina mejore y que bueno, que estas pérdidas que hemos estimado para fin de año se hayan aminorado y no sean tan severas como son las que hemos visto en los últimos meses. Guido, mi última pregunta, ¿no hay seguro de caución con este tipo de fenómenos que compense estas pérdidas? Desconozco en ese sentido si existen seguros de caución. Bien, sí, sería muy importante, ¿no? Indudablemente, lo decíamos hace 77 años que no se producía un fenómeno de esta naturaleza. Estamos a las puertas de generar esta propuesta en la próxima licitación. ¿Cuáles son los tiempos, si Guido estás al tanto de esa información, para esta nueva licitación, esta nueva apertura de licitación? No estamos al tanto. La realidad es que la concesión a la Administradora General de Puertos se espera que sea por un año y bueno, se prepararán los pliegos, esperemos, a lo largo de ese tiempo. Pero bueno, desde ya, nuevamente, los equipos técnicos de la Bolsa de Comercio están a disposición y bueno, trabajaremos en todo lo que sea necesario para colaborar con esta nueva licitación. Aunque bueno, los tiempos desde ya se irá viendo cómo continúan y cómo proceden en función de otros tiempos. Bien, bien. Sí, en un momento histórico necesario también para hacer esa modificación. Guido, gracias por el tiempo y por la comunicación. Gracias a ustedes. Saludos. Bueno, allí está planteado el tema, Guille. Sí, hay además también aquí un fenómeno que está ligado con la naturaleza, Ezequiel, que es la cuestión del cambio climático, ¿no? Lo que estamos haciendo o dejando de hacer para que ese cambio climático no siga avanzando. Este fenómeno y otros tantos que se están dando en el mundo obedecen a ese cambio climático que vienen advirtiendo las nuevas generaciones. De hecho, venimos de una semana de protestas justamente 24, ligadas claro, a la demanda de acciones por parte, sobre todo de los países del primer mundo, que contemplen que el mundo así, desde el punto de vista climático, no puede continuar. Ya está visto que no moviliza la condición humana, ¿no? La protección de la condición humana a tomar decisiones sobre el cambio climático. Tal vez movilice que se afecten negocios. A lo mejor allí empiezan a tomarse algunas medidas, aunque el negocio del otro lado, de mantener activa la actividad industrial, es tan alto, lo que está generando daño ambiental en el mundo, que provoca el cambio climático, que estas pérdidas deben ser nimias comparado con aquellas ganancias, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Y la situación también de potencias mundiales que tanto daño le han hecho al medio ambiente y hoy se declaran activos, pero hay que ver si esta situación es real. Guille, gracias como siempre. Por favor, hasta mañana, así son las cosas. Gran abrazo, hasta mañana.